Hola queridos espectadores, hoy los invito a acompañarme en una historia sencilla, pero que encierra un profundo recorrido de amor, fe y los temores más íntimos de una mujer llamada Huyen. Después de tantas tormentas, Huyen y Ye por fin disfrutan de días tranquilos en una pequeña casa del campo donde cada mañana se llena de risas del humo de la cocina y del calor de un hogar. Sin embargo, detrás de esa felicidad, aún crece en silencio una preocupación en el corazón de Huyen. Teme que algún día, justo cuando todo parece completo, el destino vuelva a ponerla a prueba. Teme la mirada de su suegro, quien siempre ha querido a Maya como si fuera su propia nieta. ¿Acaso querrá llevársela con él? Y teme que antes de que el amor pueda expresarse con palabras, esta pequeña felicidad se disuelva como el humo que se eleva cada amanecer. En ese día especial, Huyen y Ye preparan una pequeña ofrenda para agradecer al espíritu de la tierra, pidiendo salud, paz y unión para su familia. Pero, ¿será suficiente la fe para mantener la calma? ¿O tras el incienso que se eleva al cielo se esconde la próxima tormenta? Acompáñenme a descubrir la historia de Huyen y Ye, donde la paz a veces no es más que el silencio antes del temporal. Aquella mañana, el viento del inicio de temporada se volvió más frío. Una fina neblina se arremolinaba alrededor de las palmas frente al callejón, rozando suavemente las tejas viejas y dejando pequeñas gotas de rocío que brillaban como perlas. La pequeña casa de Huyen y Ye se encontraba al pie del dique en silencio, solo acompañada por el sonido del viento que pasaba entre los bambúes y el humo de la cocina que se mezclaba con el aroma de la leña y del arroz cocido. Ese sonido del fuego crepitando era algo que solo quienes han vivido en el campo pueden sentir como propio. Huyen estaba sentada junto al fuego, removiendo con cuidado la olla de gachas que hervía suavemente. Cada vez que el vapor caliente le rozaba el rostro, cerraba los ojos un instante dejando que el calor la envolviera. Sus manos endurecidas por los años se movían con ternura. Sus ojos tranquilos reflejaban la paz de una mujer que ya había pasado por muchas tormentas y que ahora solo deseaba días simples, alguien a quien querer, un techo al que regresar. En la cama de bambú cercana, Maya dormía profundamente. La pequeña, con las mejillas sonrosadas y el cabello revuelto sobre la frente, parecía un ángel. A su lado, Ye dormía de lado con un brazo extendido sobre ella, como protegiéndola del frío de la mañana. Su rostro amable mostraba leves manchas de hollín, recuerdo de sus días de trabajo en el taller de madera. Huyen los miró en silencio, sonriendo con ternura. Susurró con voz tan baja que parecía temer despertarles: «Mira cómo duermen los dos. Solo con esto ya me siento feliz». Afuera, el perro Bibi, de pelaje marrón con blanco, ladraba sin parar. Corría por el patio olfateando el montón de hojas secas que habían recogido el día anterior, ladrando como si quisiera despertar a toda la casa. Ese sonido era parte de cada mañana, un tipo de despertador alegre en medio del frío. Ye se movió, abrió los ojos y la luz tenue que entraba por la ventana iluminó su rostro. Se levantó, se estiró, se puso una chaqueta gastada y se acercó al fuego. Su voz, aún ronca por el sueño, sonó cálida. «Hace frío. ¿Y tú levantándote tan temprano no temes resfriarte?» Huyen volteó con una sonrisa que pareció iluminar toda la cocina. «Ya me acostumbré. ¿A que soy buena ama de casa?» Ye rió suavemente y le revolvió el cabello. «Buena ama de casa, mucho más que eso. Con ti aquí esta casa está más caliente que el fuego mismo». Ella sonrió sin responder, sirvió un cucharón más de gachas y el aroma se expandió por el aire. En la cama, Maya se movió un poco, frotó los ojos y bostezó. «Mamá Huyen, tengo hambre». Aquella voz somnolienta hizo que ambos rieran. Huyen se acercó y le acarició el cabello. «Ya te despertaste, ven, come un poco. Mamá te preparó las gachas».
La niña se levantó y abrazó el cuello de Huyen. Ese abrazo, con el olor a leche y a infancia, hizo que el corazón de Huyen se ablandara. Ye se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro. «Anda, come rápido que papá Ye te lleva a la escuela». Maya ladeó la cabeza con una sonrisa pícara. «No quiero ir con mamá Huyen. Papá Ye tiene que enseñarle a conducir». El comentario inocente los hizo reír a los dos. Huyen fingió mirar con reproche. «Esta niña, ¿te atreves a burlarte de mamá?» Ye soltó una carcajada, levantó a Maya y la hizo girar en el aire. «Está bien, princesa Maya. Lo que tú quieras, pero hoy papá te lleva a la escuela. ¿Sí? Hace frío, que mamá Huyen se quede en casa para no resfriarse». Los primeros rayos de sol cruzaban las palmas del patio, iluminando el pequeño huerto cubierto de rocío. Las gotas brillaban sobre las hojas de papaya, reflejando un tono dorado como si fueran cristales. Bibi corría tras la luz, ladrando y rodando sobre la tierra húmeda. Ye le puso el gorro a Maya, ajustó su bufanda y sacó la moto hacia la puerta. La niña se sentó detrás, abrazándolo con fuerza, cantando una canción que había aprendido en clase. Desde el umbral, Huyen los observaba con una calidez difícil de describir. Cuando las ruedas comenzaron a girar, ella seguía allí, el viento moviendo suavemente su ropa y su cabello. En su mente resonaban unas palabras, mitad pensamiento, mitad promesa. «Anye, ¿confías en mí? Déjame llevar a Maya a la escuela algún día. Quiero compartir contigo estas mañanas, hacer cosas pequeñas contigo solo para sentir que pertenezco aquí». El sol brillaba cada vez más. Entre el humo de la cocina y la neblina, la figura de Huyen parecía frágil pero llena de vida. Permaneció allí largo rato escuchando el motor que se alejaba, con una fe tranquila en el corazón, la certeza de que aunque la vida haya sido dura, la paz puede florecer desde lo más simple: un plato de gachas, una sonrisa, un abrazo y una mirada que puede calentar el alma durante todo el día. Después de que Ye llevó a Maya a la escuela, el pequeño patio volvió a su calma habitual. Solo se oía el suave viento del inicio de temporada, moviendo las hojas, y los ladridos apagados de Bibi, junto al portón, como una despedida cotidiana de cada mañana. Huyen cerró despacio la puerta de madera y salió al jardín. Hoy no tenía que ir al taller ni al mercado, así que se prometió dedicar el día a cuidar su pequeño huerto, ese pedazo de tierra que consideraba su amigo, el único que escuchaba en silencio sus alegrías y sus tristezas. Llevó consigo la vieja azada, el metal ya oscurecido por los años, y se dirigió a la parcela junto a la casa. La tierra aún estaba húmeda por el rocío, y el olor a hierba fresca se mezclaba con el aroma del suelo frío, llenando el aire de una paz difícil de describir. Huyen hundió la azada en la tierra, golpe tras golpe, lento pero firme. Cada movimiento no era solo trabajo, sino una forma de liberar los pensamientos que le daban vueltas por dentro. El viento le despeinó el cabello, dejando caer algunos mechones sobre la frente. Se detuvo un momento y miró el pequeño jardín. Las hileras de espinaca mostaza y verdolaga se mecían suavemente al sol. Las gotas de rocío brillaban sobre las hojas como cristal. Una sonrisa leve cruzó su rostro mientras pensaba: pronto podré cosechar estas hortalizas. Mis manos no son tan torpes después de todo. Recordó los primeros días cuando la tierra estaba seca y llena de maleza. Todos le decían: ¿para qué plantar? En el campo las verduras son baratas. Pero ella insistió. Quería ver crecer algo cada día bajo sus propias manos. Porque en el fondo cada planta, cada brote, era parte de la paz que había conseguido después de tantas lágrimas. Cuando hizo una pausa, se sentó en un pequeño banco de madera en la esquina del jardín y se limpió el sudor de la frente. Bibi dormía cerca, medio despierto bajo el sol, moviendo la cola de vez en cuando, como si soñara. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el susurro del viento entre los bambúes
y el propio latido de su corazón. Huyen miró hacia el camino que llevaba al campo y suspiró. Un nudo se formó en su pecho al recordar lo que llevaba días evitando pensar. Si mi suegro sigue queriendo tanto a Maya, ¿querrá llevársela con él? La pregunta resonó en su mente suave pero dolorosa. Recordó la última vez que lo vio, su mirada amable pero triste, observando a Maya largo rato antes de marcharse en silencio. En esos ojos leyó demasiadas cosas, añoranza, arrepentimiento y una culpa silenciosa. ¿Y si algún día quieren quitármela? Un temblor le recorrió las manos. Apretó con fuerza el mango de la azada. Solo imaginarlo le oprimía el pecho. Maya era parte de su vida, la razón por la que sonreía cada mañana, el consuelo de las noches en que se sentía sola. Miró al cielo. Las nubes avanzaban despacio, el sol seguía tibio, pero dentro de ella soplaba otro tipo de viento, el de la inquietud, el miedo silencioso que nadie podía entender. Si algún día vienen por ella, ¿me defenderás, Ye? ¿Confiarás en que la quiero de verdad? No hubo respuesta. Solo el sonido de la azada golpeando la tierra, el murmullo del viento entre los plátanos del fondo, y una gota de rocío cayendo sobre una hoja, desapareciendo como un suspiro del destino. Huyen exhaló despacio, se puso de pie, se sacudió las manos y volvió a mirar su huerto. A pesar del frío de la temporada, las hortalizas seguían verdes, llenas de vida. Sonrió intentando tranquilizarse. No pasa nada. Mientras mi corazón sea sincero, todo llegará como deba llegar. Y volvió a agacharse retomando el trabajo. Cada golpe de azada tenía el ritmo firme y constante del corazón de una mujer, que lucha por conservar su pequeña felicidad frágil, sí, pero verdadera en medio de un mundo que nunca deja de cambiar. Una hora después, el sonido de una motocicleta volvió a escucharse al final del callejón, seguido por los ladridos alegres de Bibi. Ye acababa de detenerse cuando Maya saltó del asiento y corrió al patio levantando su cuaderno nuevo decorado con una brillante estrella roja. «Mamá, Huyen, la maestra me felicitó, dijo que leo más fuerte que todos». Huyen se agachó, abrió el cuaderno y acarició con los dedos las letras torcidas pero cuidadosas. Sonrió con ternura. «Muy bien, mi amor. Te lo mereces, Maya». Ye, de pie a un lado, bromeó con una sonrisa. Claro, es hija de su papá, ¿cómo no iba a ser lista? Las risas de los tres se mezclaron con el sol de la mañana, llenando el patio de alegría. Bibi corría en círculos moviendo la cola sin parar, como si también quisiera celebrar con ellos. Esa tarde era especial. La pequeña cocina que Huyen y Ye habían construido juntos durante meses por fin estaba terminada. Las paredes recién enlucidas, el techo de tejas rojas y el fogón de barro brillando con brasas encendidas. El aroma del humo se mezclaba con el del arroz recién hecho, el pescado guisado y las verduras cocidas, creando ese olor simple pero tan cálido del hogar. Huyen cocinaba con el cabello recogido y gotas de sudor en la frente, pero su mirada brillaba de felicidad. Ye, sentado en el umbral pelando patatas, la observaba con afecto. Hoy haremos la ofrenda al espíritu de la tierra. No olvides encender otro incienso. ¿Sí? Ella giró y sonrió. No me olvidaré. Solo deseo que nuestra familia siga sana, tranquila y unida por mucho tiempo. La mesa de ofrenda estaba servida sobre una vieja mesa de madera hecha por Ye. Una sopa de verduras recién cortadas del huerto, pescado guisado, huevos fritos, dorados, arroz pegajoso blanco, sal con limón y unas bananas maduras. Todo era sencillo, pero cada plato llevaba el corazón de ambos. Maya, de pie sobre una silla, ayudaba a poner los cubiertos con entusiasmo. «Mamá, Huyen, ¿por qué tenemos que ofrecer comida al espíritu de la tierra?» Huyen se secó las manos, le acarició el cabello y respondió suavemente: «Para agradecerle por darnos la tierra donde plantamos, por las cosechas verdes y por mantenernos sanos y en paz».
Maya abrió los ojos sorprendida. Entonces yo también quiero darle las gracias, porque el espíritu de la tierra me deja vivir con mamá Huyen y papá Ye. Las palabras inocentes de la niña hicieron que ambos adultos se quedaran en silencio. Ye dejó el cuchillo a un lado y miró a Huyen. Su mirada estaba llena de ternura. Ella solo sonrió con los ojos húmedos, asintiendo como respuesta. Cuando el sol empezó a caer tras las montañas, la luz dorada cubrió el jardín. Huyen extendió una estera en el patio y colocó la mesa baja con los alimentos. Al lado, un jarrón con flores silvestres, varitas de incienso, un cuenco de agua y otro con arroz blanco. El viento soplaba suavemente, haciendo que el humo del incienso formara espirales finas en el aire. Los tres se colocaron frente al altar. Huyen juntó las manos, cerró los ojos y dijo en voz baja: «Gracias, espíritu de la tierra, por proteger a nuestra familia. Te pido salud, paz y que este amor se mantenga siempre». Ye a su lado también inclinó la cabeza. Nunca había creído demasiado en cosas espirituales, pero en ese momento sintió una profunda gratitud. Desde que Huyen llegó a aquella casa no era solo un lugar donde vivir, sino un lugar donde amar y confiar en que aún existía bondad en el mundo. Maya también juntó las manos y dijo con voz clara: «Gracias, espíritu de la tierra. Deseo que papá Ye y mamá Huyen sean siempre felices y sanos». Huyen soltó una risa suave, pero sus ojos ya brillaban con lágrimas. Ye le puso una mano sobre el hombro y murmuró: «Somos afortunados, Huyen». Ella asintió apretando su mano sin decir nada. Después de la ofrenda, la familia se sentó junta a la mesa. Afuera, el atardecer pintaba el jardín de tonos dorados. Se oían pájaros a lo lejos y el viento del campo traía olor a arroz y a humo. Huyen sirvió un cuenco de sopa y lo colocó frente a Ye, su voz tan cálida como una melodía, como hoy es un día especial. Él probó un trozo de pescado y sonrió. «Lo es, esta cocina, este huerto. Todo lleva tus manos. Gracias, Huyen». Ella lo miró, los ojos brillando bajo la luz de la lámpara de aceite. «Solo quiero que sigamos así. Contigo, con Maya y con las risas en esta casa ya tengo todo». Maya comía en medio contando historias de la escuela con su voz alegre, mientras el sonido de los platos y los cubiertos llenaba el aire. Bibi ladraba suavemente afuera y el viento movía las hojas del emparrado componiendo una melodía tranquila de tarde en paz. Al caer la noche, la luna nueva se alzaba sobre el cielo despejado. Su luz plateada entraba por la ventana e iluminaba los rostros sonrientes junto a la mesa. La lámpara de aceite temblaba con el viento, proyectando un resplandor cálido sobre las paredes, donde colgaba la foto de los tres, Ye, Huyen y Maya, tomada el día que inauguraron la cocina. En el jardín las hortalizas se mecían con la brisa nocturna. Todo estaba en calma, una calma sencilla, sincera y llena de amor. Bajo el cielo del campo, el humo del incienso todavía flotaba suavemente, como si el espíritu de la tierra les bendijera con su mensaje: mientras exista amor, siempre habrá paz.